En este módulo vamos a revisar el tema emocional. Para mí es uno de los módulos más importantes. Vamos a revisar lo que llamamos modelo ABC. Les voy a ir explicando qué consiste. Ustedes tienen información en PDF sobre esto, pero quise hacer un video para poder explicar bien de qué se trata y cómo puede ser una alternativa para nosotros tener una regulación emocional. Ante lo que estamos viviendo, estemos o no en la primera línea de batalla, el nivel de estrés, la ansiedad, la depresión que se pueda activar por la pandemia puede ser bien manejada si aprendemos a ser flexibles con nuestra manera de pensar las cosas, a ser flexibles con la manera de vernos a nosotros mismos, al mundo y a los demás. Y para eso pues les tengo preparado este tema. Vamos a revisarlo. Bien, pues como comentaba, es un tema en el que vamos a revisar las emociones, cómo hacer una buena regulación con las emociones. Pero antes de eso, como no le he comentado en ningún otro video, quiero felicitar y agradecer a todo el personal de salud, a médicos, a enfermeras, a químicos, a personal de limpieza, de seguridad, en áreas administrativas, y obviamente y particularmente a quienes se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con la COVID-19. Todo mi agradecimiento, todo mi reconocimiento y admiración. Desafortunadamente la pandemia vino a traer un estigma social muy desagradable, muy desafortunado, pero estamos con ustedes. Insisto, todo mi agradecimiento, toda mi admiración y felicitarlos por ese esfuerzo. Pero bien, vayamos a ver el tema. Vamos a trabajar con nuestras emociones. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando para poder tener una buena regulación de nuestras emociones? Hay tres aspectos muy básicos que tenemos que entender. Voy a comentarlo en términos de cómo se responde la ansiedad, pero es algo que va a aplicar para todas las emociones. La respuesta emocional se puede expresar en tres niveles: un nivel fisiológico, un nivel cognitivo y un nivel conductual. Aquí lo voy a explicar en el tema de la ansiedad. Pasaría lo mismo con alguna otra emoción, pero la ansiedad es una muy clara y una que me ayudaría a explicar bien esto. A nivel fisiológico, la ansiedad se puede expresar con síntomas como la tensión muscular, la taquicardia, la sudoración, la sensación de mareo, dolores estomacales, etc. La respuesta fisiológica va a depender de si es una ansiedad generalizada, donde hay una preocupación excesiva porque las cosas salgan mal, o incluso si se trata de una ansiedad social, que es un miedo a ser el ridículo o a ser humillado por otras personas, o un ataque de pánico en el que hay una interpretación catastrófica de los síntomas físicos. Por ejemplo, alguien que tenga un ataque de pánico, cuando experimenta taquicardia, piensa que le va a dar un infarto, o cuando tiene dificultades para respirar porque su respiración está siendo acelerada, torácica y entrecortada, y piensa que se va a asfixiar. Entonces el pánico se refiere a esa interpretación catastrófica de los síntomas. Pero bueno, finalmente la emoción tiene una respuesta fisiológica. Aquí la recomendación es que ustedes revisen en el apartado para controlar el estrés, de las estrategias de control de estrés, y hagan ejercicios de respiración. La respiración es muy importante para poder trabajar la parte fisiológica. Después viene la parte cognitiva, que tiene que ver con nuestra manera de pensar, y es justo en lo que me voy a enfocar en este módulo. También viene la parte conductual, que puede ser evitación o exigirse demasiado de que las cosas salgan perfectas o casi perfectas. Pero bien, vamos a enfocarnos en este nivel cognitivo, que es uno de los niveles de la expresión de un problema emocional que mejor ayuda y que más ayudan. Esto lo hacemos basado en los modelos de tratamiento de terapia cognitivo-conductual, particularmente en uno que es la terapia racional emotivo-conductual.
En la introducción, ustedes pudieron haber leído en el documento que hacemos un énfasis en que tomaremos como referencia para el trabajo, la regulación de las emociones, el modelo de la TREC, la terapia racional emotivo-conductual. Bien, pues vamos a ver de qué se trata este modelo. Inicialmente el modelo es ABC, y ahorita explico a qué nos referimos. Sin embargo, son 2 letras más, A, B, C, D y E. Pero bien, vamos a explicarlo. Aquí en esta diapositiva tenemos el A, el B y el C. ¿A qué nos referimos a cada uno de estos? A es el suceso activador. ¿Qué es lo que sucedió que se activó mi ansiedad? O mi estado de ánimo deprimido, depresivo, o mi coraje, o mis celos, o mi envidia, o mi vergüenza, o mi dolor emocional. Me voy a brincar B, voy a explicar C y ahorita regreso a B. C nos referimos a lo que experimentamos emocional y conductualmente, es decir, a la emoción en sí, a sentirse deprimido, a sentirse ansioso, a sentirse con coraje, etc. ¿Y qué hacer? Ser agresivo, dejar de hablarle a las personas, no querer comer, etc. Serían las consecuencias. Entonces recuerden, las consecuencias son emocionales y conductuales. Si ustedes van a ir revisando o ya revisaron en alguno de los módulos, se explica cómo puedo saber si mi conducta es adaptativa o maladaptativa. Y entender que mi estado emocional se puede también saber si es sano o insano, sabiendo si se tiene una conducta maladaptativa o adaptativa. Es decir, y lo veíamos en uno de los ejemplos, si un padre de familia dice estar molesto porque su hijo tuvo una conducta inadecuada, pero le grita, es agresivo, azota la puerta, uno no podría decir que simplemente está molesto, está realmente muy enojado. Y ahí es donde hay una distinción importante que vamos a estar viendo. No es lo mismo estar con coraje, con rabia, con ira, que solo estar molesto. El coraje, la rabia o la ira son emociones insanas y la molestia es una emoción sana, aunque negativa, pero sana. Pero bien, ¿qué es B? B nos vamos a referir a las creencias irracionales, a la interpretación que hacemos de los sucesos activadores. La mayoría de las personas considera que su consecuencia, es decir, su emoción o su conducta, se deriva de A, del suceso, de lo que pasó, de lo que pasa. Pero creemos firmemente que no necesariamente está derivada la consecuencia, insisto, la emoción o la conducta, de lo que pasa, sino de cómo se interpreta lo que pasa. Por poner un ejemplo, el perder a un ser querido. Alguien puede sentirse deprimido y estar aislado por haber perdido un ser querido y decir, oye, ¿qué te pasa? Y pues estoy deprimido. ¿Por qué? Es que falleció un familiar, falleció mi hermano, mi padre, mi madre, mi hijo, etc. Alguna pérdida muy significativa. Y obviamente que un suceso como eso va a provocar por sí solo una emoción negativa. Pero no es lo mismo estar deprimido que estar triste. Si la persona pierde un ser querido y se deprime, se aísla, no quiere hablar, piensa que la vida ya no tiene sentido, probablemente tenga una interpretación de la vida o de los sucesos irracional, absolutista, que no le está ayudando a tener un estado emocional que le permita adaptarse a las circunstancias. Entonces recuerden, A es lo que nos sucede, B es qué es lo que yo pienso de lo que me sucede, y C es cómo me siento y qué hago. Pero bien, sabiendo esto, a los sucesos no les puedo hacer nada o poco. Por ejemplo, no puedo quitar la pandemia. Si ya me infecté, no puedo quitar por nada más porque sí la infección o la enfermedad. Si perdí a un ser querido, no puedo regresarlo a la vida. Entonces, al suceso activador normalmente no podemos cambiarlo. Son acontecimientos que la vida nos pone, son adversidades que presentamos o que vivimos en esta vida.
y que no necesariamente vamos a poder cambiar. Pero entonces, si no podemos cambiar las circunstancias, si no podemos cambiar la adversidad que nos está presentando la vida, ¿qué puedo hacer o qué sí puedo cambiar para yo tener una mejor adaptación a la adversidad y un estado emocional lo más sano posible? Cambiar mi interpretación irracional. Si nosotros modificamos las interpretaciones irracionales que tenemos hacia las circunstancias adversas, podemos hacer o podemos provocar tener emociones sanas. ¿Cómo se logra? Hay que debatir nuestras interpretaciones. Más adelante les voy a explicar en unos cuadros a qué me refiero con el debate. Debatirlo es cuestionar lo que estoy pensando. Si lo que estoy pensando es realmente racional, si es realista, si estoy exagerando las consecuencias. Y al momento en yo modificar o en hacer debate, provoco la modificación de una creencia. Y la modificación o el cambio de la creencia va a permitir un cambio emocional favorable. Ok. Para hacer un resumen, nos encontramos ante la adversidad. Ante la adversidad, por ejemplo, actualmente en la pandemia, podemos tener creencias, y si son creencias irracionales, va a derivar en consecuencias emocionales y conductuales. Consecuencias emocionales de una respuesta insana y conductas maladaptativas. Pero si hacemos un cuestionamiento, un debate de qué es lo que yo estoy pensando y genero nuevas creencias, creencias más realistas, creencias más racionales y más flexibles, va a permitir que yo pueda tener un estado emocional negativo quizá, pero sano. Vamos a ver el ejemplo con varias de las emociones que conocemos. Aquí voy a incluir la parte de la conceptualización de las emociones, pero también voy a explicar cómo es que la modificación de nuestras creencias puede favorecer a que nosotros tengamos una respuesta emocional sana. Vamos al ejemplo de la ansiedad. Pongo el apartado de conceptualización de emociones porque en la terapia racional emotivo-conductual conceptualizamos de una manera las emociones y es justo como hemos dicho, hacer una división entre aquellas emociones sanas y las emociones insanas. La temática que normalmente se encuentra en la respuesta de ansiedad como una emoción no saludable y la preocupación como una emoción saludable es el peligro o la amenaza. Por ejemplo, un peligro o amenaza puede ser el infectarme del SARS-CoV-2 y llevar el virus a la casa, el percibir que las cosas me van a salir mal, etc. Esa situación o esa temática, con la temática me voy a referir a la situación, va a derivar en una respuesta emocional. Pero ¿de qué dependería si la respuesta emocional es sana o insana? De mi creencia. Si la creencia es irracional o racional. Por ejemplo, alguien que experimenta ansiedad puede pensar, esto no debería de suceder. Sería terrible, lo peor del mundo, no podré enfrentarlo. Si alguien piensa de esta manera, va a sentir ansiedad, que es una emoción no saludable, pero esta emoción lo va a llevar a tener conductas como evitación, escape, búsqueda de resguardo y pensamientos tranquilizadores. Los pensamientos tranquilizadores son como, no te preocupes, todo va a estar bien, no pasa nada, y nada, que entre más trata de tranquilizarse, más se presenta la ansiedad. Pero si la persona pensara de una manera más racional, como espero que esto no suceda, sería muy desafortunado, pero puedo enfrentarlo y aún así ser feliz, va a sentir preocupación. Si es el caso de pensar en infectarse, pues es entendible que tenga preocupación. No se trata de no sentir. Recuerden que en la medida en que seamos humanos, verdaderamente humanos, vamos a tener emociones. Pero lo que no queremos es perturbarnos. No se trata de no sentir emociones, se trata de no perturbarnos. Entonces, sentir preocupación es negativo, sí, pero es sano. Es una respuesta que me va a preparar, que va a hacer que yo me cuide más, que va a hacer que vigile más mi equipo de protección, que va a hacer que sea yo más cuidadoso. Porque si no sintiera nada y no me preocupara, pues a lo mejor descuido y no se trata de descuidarnos. Una persona que tiene una emoción saludable como la preocupación
va a tender a afrontar las cosas, encontrar una solución y hacer acciones que minimicen el daño. Entonces, repito, la creencia irracional va a derivar en un estado emocional no sano y la creencia racional va a derivar en un estado emocional sano. Pero decíamos, ¿cómo lo logramos con el debate, con el cuestionamiento? Y más adelante voy a poner un ejercicio específicamente del tema de la COVID-19 para entender este debate. Pero hagamos un ejercicio muy rápido aquí. Dice, eso no debería de suceder. ¿Cuál pudiera ser una pregunta ante esto? ¿Dónde dice que no debería de suceder? ¿Dónde dice que porque yo exijo que no suceda, no debería de suceder? Las circunstancias, la vida nos pone adversidades, aunque no las querramos. Yo en el ejemplo que ponía de perder a un ser querido, yo puedo exigirle a la vida, al mundo, a Dios que no debió de haber pasado eso, pero ¿está en mis manos? No, y si no está en mis manos, ¿por qué exigirlo? No es lo mismo en términos de preferencia decir, espero que no suceda, o me hubiera gustado que no sucediera, pero exigir que debería de suceder solo va a provocar que me perturbe. Ahora, ¿sería terrible? No, no necesariamente. ¿Sería algo desagradable? Sí, de algo desafortunado, pero no necesariamente terrible, porque podemos vivir cosas incluso peores. Si vemos las cosas como verdaderamente terribles, estaremos teniendo una visión absolutista que realmente no nos va a ayudar a esto. Pensar en no poder enfrentarlo también es absolutista. Quizás sea difícil, va a ser complicado enfrentar la situación, pero no necesariamente tiene que ser imposible. Entonces no es lo mismo decir no podré enfrentarlo, decir va a ser difícil enfrentarlo, pero haré lo posible por superarlo. Entonces, si se fijan, cuestionar nuestra manera de pensar va a derivar en un cambio en nuestra interpretación que nos ayudaría a tener una mejor regulación de nuestras emociones. Vamos a ver otro ejemplo que es el tema de la depresión y la tristeza. Experimentar el fracaso o la pérdida puede derivar en depresión o tristeza. La depresión en este caso sería una emoción no saludable y la tristeza una emoción saludable. La creencia, recuerden, irracional va a derivar en emociones no saludables. Pensar, esta pérdida no debió haber ocurrido, es terrible que haya sucedido, es mi culpa, no soy una buena persona, esto es horrible, no puedo soportarlo, la persona va a caer en depresión. ¿Sí? Y si cae en depresión se va a aislar, se va a retraer, va a evitar actividades que le hagan sentir bien, no va a estar inactivo o incluso puede tener conductas autolesivas, ya sea que se lastime o que tenga ideas suicidas. Pero si tiene un pensamiento racional como en lugar de decir no debió de haber ocurrido, sino más bien pensar hubiera preferido que no ocurriera, pero puedo soportarlo, es decir, no es que sea terrible, lo puedo soportar, es difícil, sí, es desafortunado, sí, pero puedo soportarlo. No significa que sea mala persona ni que sea insoportable. Una cosa es decir es mi culpa, soy una mala persona, a otra no significa que sea una mala persona, porque recuerden, los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, es imposible ser perfecto. Si tenemos un pensamiento racional que provoca un estado emocional saludable como la tristeza, habría activación conductual, socialización, verbalización de las emociones y no estaríamos aislados. Hay otras emociones como la ira, la rabia, el coraje o la cólera como emociones no saludables y el enojo, la molestia como una emoción saludable. La temática que está detrás de esto suele ser la injusticia, el bloqueo de objetivos y la frustración. Aquí es bien importante hacer énfasis que la frustración no la consideramos una emoción, sino algo, una temática detrás de la emoción. Alguien que dice sentirse frustrado es muy probable que se sienta enojado, si es saludable o molesto, o que sienta ira, coraje, etc. Bien, como hemos dicho en los ejercicios pasados, la creencia irracional es la que derivaría de la emoción no saludable. No debieron actuar así, es injusto, no soporto que rompan mis reglas, es horrible, son malas personas por hacerlo. Eso va a derivar en un coraje, en una rabia. Imaginen a alguien en el trabajo que es muy exigente y que las cosas tienen que ser tal cual como dice y que no le gusta que rompan sus reglas
Y si rompen las reglas se pone iracundo, le da mucho coraje y avienta el expediente y etcétera. Seguramente está siendo muy rígido con creencias irracionales como no deberían de ser así, son unos irresponsables, no soporto que rompan mis reglas, etc. Y eso lo va a llevar a agresividad, ya sea física o verbal, acciones pasivo-agresivas o desplazarse a un objeto o un animal, como el ejemplo que ponía de aventar el expediente, golpear la mesa, azotar una puerta, etc. Pero si la persona es más racional y dice hubiera preferido que no actuaran así, me hubiera gustado que hubieran mostrado más responsabilidad en este caso, pero no tienen por qué seguir mis reglas, puedo soportarlo. No significa que no deban de hacer las cosas. Si por ejemplo hay alguien que tiene una responsabilidad del equipo y no se hizo algo, tampoco significa no darle importancia. Darle la importancia que merece, pero tampoco en términos de inflexibilidad y demanda. Una creencia racional en este sentido puede llevar a la asertividad, es decir, a una capacidad de comunicación asertiva, aproximarse y encontrar respuestas. En lugar de la queja, encontrar una solución. En el caso de la culpa, el arrepentimiento o remordimiento, la temática detrás normalmente está el incumplimiento o alejamiento de las reglas personales y morales o herir a alguien. Aquí podemos esto también acercarlo al tema del dolor, del daño moral que comentamos en uno de los apartados. Una persona que experimenta daño moral, es decir, que considera, bajo sus creencias y sus expectativas, haberse alejado de las reglas personales y morales, puede experimentar culpa. Pero si tiene un pensamiento racional, puede solo sentir arrepentimiento y remordimiento. Las emociones saludables, aunque negativas, suelen ser más pasajeras y nos ayudan a afrontar las cosas. Una idea como he actuado mal, pero no soy perfecto y me equivoco. Prefiero no actuar mal, pero si lo hago, trataré de hacerlo de la mejor manera la próxima vez. Eso ayudará a afrontar las cosas, aceptar que se actuó mal, pero a tratar de enmendar el error y solicitar perdón y no rogar. Porque alguien que piensa de manera irracional siente culpa. No debí de actuar así. Si se fijan otra vez la demanda o la exigencia. No debí de actuar así. Soy malo, despreciable, imperdonable por no haber actuado de esa manera. Es algo terrible. Soy una mala persona. Esto va a llevar a la persona a experimentar culpa, a caer en sumisión, a rogar por perdón, a tener conductas autolesivas, castigos autoimpuestos, promesas irrealistas, evitación. Imaginen a un médico que dice, por haber cometido ese error, ahora voy a trabajar el doble, como si fuese una especie de castigo. Pero no se trata de eso, se trata de afrontar las cosas, se trata de tener conductas adaptativas. Hay más ejemplos que voy a explicar de manera rápida para poder ir directamente a los ejemplos asociándolos al problema de la pandemia. Cuando alguien experimenta vergüenza, la temática es la revelación pública de información, de cómo se accionó en ridículo, en público, o de actuar por debajo de los parámetros autoimpuestos. Esta temática suele ser importante en personas que tienen un problema de ansiedad social, que sienten ansiedad ante el hecho de hacer el ridículo, de que se dé revelación pública, o de ser humillado o criticado por las demás personas, y los lleva a experimentar vergüenza. En este caso, la vergüenza sería la emoción no saludable. Y una interpretación como ejemplo irracional de un suceso de este tipo sería: he hecho una tontería en público, no debí haberme comportado de esa manera totalmente incorrecta, será terrible que se rían de mí, necesito la aprobación de los demás. Esto va a llevar a la persona a aislarse, a tener retraimiento social, donde no conviva, no hable en situaciones sociales, sea agresivo con el objetivo de salvar el honor, y no porque esté comprometido su honor, sino porque cree que está comprometido su honor, ignorar intentos de los demás por restablecer el equilibrio social, etc. Si su pensamiento fuera racional, es como un ejemplo: he actuado de manera tonta en público y preferiría no hacerlo. Desearía actuar bien, pero puedo aceptar que soy un ser humano falible. Esto le permitiría socializar y afrontar la situación, y solo experimentar decepción o desilusión, pero no necesariamente vergüenza. En el caso del dolor emocional y el pesar, aquí las emociones a veces se llegan a complicar, pero hablamos de dolor cuando una persona cree haber sido tratada
por debajo de lo que merece. Y curiosamente, este tipo de respuesta emocional activa los circuitos del dolor. Por eso es que decimos que es un dolor emocional y lo consideramos una emoción. Una creencia irracional que puede derivar en dolor emocional sería: no deberían haberme tratado de esa manera, no me lo merezco. Es terrible que hayan hecho eso, quiere decir que no les importo. Igual lo llevaría al aislamiento, a retraerse, a cortar relaciones con el ofensor. Aquí las personas suelen dejar de hablarle a la persona que creen que es el ofensor, a demostrar públicamente el dolor, etc. Pero una interpretación racional llevaría a un estado emocional sano, como: no me agrada que me hayan tratado de esa manera, pero no están obligados a tratarme como yo quiero que me traten. Puedo soportarlo si no significa que yo no tenga valor o que no me importe. Aquí está cortada la información. La respuesta o la tendencia a la acción sería asertividad y comunicar abiertamente la molestia. Hay otras emociones como los celos no saludables, los celos, la envidia no saludable y la envidia que podríamos llamar saludable, o la que coloquialmente decimos envidia de la buena, que podría ir en el tono de una admiración. No voy a especificar aquí más en esto, ustedes pueden revisar el material para revisarlo, porque me gustaría ir a puntos claves en esto. Primero, algo clave que encontramos en una interpretación irracional es la rigidez. La rigidez es el núcleo de nuestras perturbaciones. Cuando un ser humano experimenta emociones perturbadoras, es decir, emociones insanas, lo que está en su pensamiento, en su cognición, es la rigidez. Por ejemplo, tengo que o debo de, tiene que o deben de, la vida tiene que o las circunstancias deben de. Si se fijan, son absolutistas y son rígidas, y va en tres sentidos: la interpretación sobre mí mismo, la interpretación sobre los demás y la interpretación sobre la vida o las circunstancias. Estas interpretaciones irracionales tienen 4 componentes claves: la demanda, que es esa rigidez y esa exigencia, pensar o creer que las cosas deben de ser o no deben de ser de una o cierta manera, que las personas deben o tienen que ser de una o cierta manera. La percepción catastrófica de esto es horrible, es terrible, es algo gravísimo. La intolerancia a la frustración con términos como no lo soporto, es insoportable, etc. Y la valoración global: son unos idiotas, soy un inútil, la vida es injusta. Que bueno, la vida puede ser injusta, sí, por supuesto, pero exigir que la vida no deba de ser injusta no necesariamente resolvería las cosas, porque no está en nuestras manos. Un principio terapéutico que es clave en la terapia racional emotivo-conductual es identificar o ser serenos para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar, tener el valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para poder discernir entre qué cosas puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar. Bien, vamos a ver un ejemplo de intervención en el tema de depresión, ahora derivado de la COVID. Evento activador, recuerden, esto es A. El evento activador: tengo mucho trabajo y no he visto a mi familia. Imaginen a alguien del personal que tiene mucho trabajo y no ha visto a su familia. ¿Qué piensa de esto? La pandemia o la COVID me ha quitado todo lo que me importa. ¿Sí? ¿Qué piensa en términos de exigencias? Debería de tener menos trabajo y poder ver a mi familia. En la intolerancia a la frustración pudiera pensar: no podré soportar estar alejado de mi familia. Estas interpretaciones, que son irracionales porque son absolutistas, y son absolutistas porque tienen exigencia y porque consideran el blanco o negro, o sea, lo soporto o no lo soporto, derivan en emoción perturbadora como la depresión y en conducta maladaptativa como el aislarse o no hablar con los compañeros. Bien, sobre esto mismo recuerden que vamos a debatir, pero algo importante: no debatimos lo que sucede, no cuestionamos lo que sucede, porque eso sucede y no siempre está en nuestras manos. El COVID o la pandemia a muchas personas nos ha quitado oportunidades, sí, ha impactado a la sociedad en la economía, muchas personas están teniendo problemas económicos, dificultades para hacerse de alimento,
muchas familias mexicanas viven al día y la pandemia ha hecho que pierdan sus trabajos, etc. En los sectores de salud, particularmente en los hospitales y en quienes están directamente en la línea de atención, han perdido a compañeros, han perdido cierta conexión en la familia por las jornadas de trabajo, se han infectado y han tenido que estar en cuarentena. Nos ha traído esto, pero habrá que analizar realmente qué está en nuestras manos. Si esto no está en nuestras manos y queremos sentir una emoción más sana, no vamos a debatir esto, porque hay otras actividades que nos pueden hacer sentir bien, pues sí, pero necesariamente cambiaría mi respuesta emocional. Quizá no, porque muchas personas tienden a buscar distraerse. Me voy a distraer para sentirme mejor. En el momento sí ayuda, pero una vez que se vuelva a presentar la adversidad, sigue habiendo la emoción perturbadora. Entonces, aunque puede ayudar, distraerse no es profundo y no es suficiente. ¿Qué lo hace profundo y qué lo hace suficiente? Cambiar mi manera absolutista y racional de ver las cosas. Por ejemplo, decíamos que él debería de tener menos trabajo y poder ver a mi familia. Podríamos cuestionarlo y cambiar la preferencia. No es lo mismo, me gustaría tener menos trabajo y poder ver a mi familia, que exigir que las cosas deberían de ser distintas. No podré soportar estar alejado de mi familia. Es muy absolutista. Es difícil estar alejado de la familia, pero no es necesariamente insoportable. Entonces, viéndolo de esta manera, vamos a hacer algunas preguntas. Este es el suceso activador que no le vamos a hacer mucho, no podemos hacer mucho. Recuerden, hay que reconocer qué cosas sí puedo cambiar y qué cosas no. Pero en la demanda, en la manera de pensar, sí. Por ejemplo, en la demanda de debería de tener menos trabajo y poder ver a mi familia, es algo que sí puedo cambiar. Y me puedo preguntar, ¿me ayuda a pensar de esta forma? O sea, si me siento deprimido, me ayuda a estar pensando que debería tener menos trabajo y debería de poder ver a mi familia. Pues no es útil. ¿Te hace sentir mejor o peor? Pues me hace sentir peor. Entre más pienso en esto, peor me siento. Solo porque yo exijo que debería de tener menos trabajo y entonces debería de ver a mi familia, ¿van a suceder las cosas? No, si hay carga de trabajo, no le puedo decir al paciente, váyase, no lo voy a atender ahorita porque tengo mucho trabajo. Habrá casos donde de plano no se puede atender a una persona porque hay muchísimo trabajo, pero más allá de solucionar esto con el objetivo de aliviar el estado emocional, puedo pensar de otra manera. Pensar de esta forma solo me hace sentir peor y aislarme aún más. Me gustaría estar con ellos, pero mientras no sea posible, podemos comunicarnos de forma virtual. Puedo pensar, tengo mucho trabajo en este momento, voy a tratar de sacarlo lo más rápido posible y en un momento de descanso me comunicaré con mi familia de manera virtual para poderlos ver. Una vez que esto termine, ya poderme integrar con ellos. El no poder ver a la familia, tener mucho trabajo, o más bien tener mucho trabajo y no poder ver a la familia, puede derivar en tristeza, sí. Están en todo su derecho, es un derecho legítimo que tenemos como humanos el tener emociones. Pero no es lo mismo estar deprimido que estar triste. La tristeza me va a llevar a tener formas de cómo comunicarme, en lugar de estar ahí todo aislado y no querer hablar y no buscar un contacto con mi familia. La tristeza, recuerden, es una emoción saludable. Bien, la otra interpretación que había es sobre lo soportable. Aquí hay un error y no cambié, pero aquí es otra idea que creo que en el material que ustedes tienen sí está corregido. Pero aquí había una idea, si ustedes recuerdan, sobre lo insoportable de no poder ver a la familia. ¿Sí? Que dice, no podré soportar estar alejado de mi familia. Vamos a debatir esa idea. Debatirlo, recuerden que es cuestionarnos si mi idea está siendo realmente saludable, racional o flexible. Entonces, si cuestionamos esa parte, podríamos pensar, ¿hay evidencia que realmente no podré soportarlo? Es decir, no estar con mi familia en este momento. ¿Es realista pensar que no podré soportarlo? No, es absolutista eso. Quizás es difícil, pero no es que sea insoportable. Es desafortunado. ¿Es insoportable o solamente desafortunado? Pues es desafortunado,
porque ¿quién no quisiera estar en estos momentos difíciles acompañado de su familia y no estar bajo presión? Pero no es que no se soporte, más bien es incómodo o es desafortunado. Y puede pensar o cambiar el pensamiento, decir, quisiera no alejarme de mi familia, pero tengo que trabajar, no podré verlos, es desafortunado, pero no es insoportable. Esto nuevamente lo va a llevar a tristeza, pero no necesariamente a depresión. Ahora veamos un ejemplo similar sobre la culpa. El evento activador puede ser un familiar da positivo a la COVID-19. ¿Qué es lo que pienso sobre esto? No actué de forma responsable. La he perjudicado al no haberme cuidado. Si recuerdan, una interpretación sobre haber actuado por debajo de mis principios o mis reglas morales o éticas puede hacer que derive en la culpa. Y es uno de los síntomas que pueden derivarse del dolor del daño moral. Pero hay demandas como debí asegurarme de que no se contagiara, o una valoración global hacia sí mismo, soy una mala persona por no haber sido responsable. Entonces esto va a derivar en culpa, pero es una culpa perturbadora, no es una emoción sana. Y la conducta maladaptativa que podría tener sería aislamiento o pedir perdón constantemente de forma mental y rechazar la validación de otros. En este ejemplo de rechazar la validación de otros es cuando los compañeros le dicen, no te preocupes, pues es difícil cuidarnos, es imposible estar 100% protegidos, y tratan como de darle consuelo y la persona rechaza esa validación que le hacen. Puedes ver una estrategia de pensar inteligentemente y decir, hice lo que estuvo en mis manos, no sabía que esto iba a suceder. Esto puede ayudar a la persona a aliviar la emoción, pero es insuficiente y no es profunda, como en el ejemplo pasado. Lo suficiente y lo profundo sería cambiar de raíz la interpretación exigente y la valoración global que hace de sí misma la persona. Por ejemplo, debí asegurarme de que no me contagiaría, sería la demanda, y la valoración global sería soy una mala persona. Pero ¿cómo podríamos cuestionarlo y cambiarlo? En la idea o en la creencia de exigencia sobre que debía asegurarme de que no se contagiara, una pregunta como ¿tiene sentido pensar que pudiste asegurarte al 100% que tu familiar no se iba a contagiar? ¿Es lógico pensar que iba a estar seguro al 100%? Pues no, es imposible estar asegurando al 100% que no me voy a contagiar y que no voy a llevar el virus a la casa. Es algo que es difícil de controlar. Podemos decir, bueno, pues una opción es nunca ir al trabajo, pero ni modo de no ir. Pero a lo mejor, otra pregunta podría ser, ¿pensar que debiste asegurarte te hace sentir mejor? El hecho, si ya pasó la circunstancia y solo por estar pensando que debió de asegurarse, no lo va a hacer sentir mejor. Entonces, ¿cómo podríamos cambiarlo? Quisiera haber tenido la certeza de que no se iba a contagiar, pero eso no se puede. No está en mis manos. Pensar de esta manera no me ayuda, me hace sentir más culpable. Entonces la persona puede sentir arrepentimiento, sí, por supuesto. Recuerden, e insisto, no se trata de no sentir, están en su derecho de sentir. Más bien se trata de que lo que sientan no les perturbe. Si alguien tiene una emoción saludable como el arrepentimiento por lo que sucedió, puede mantener una red social, aceptar un nivel apropiado de responsabilidad, es decir, sí asumir cierta responsabilidad, pero no de manera exagerada donde se culpe. Y validar los comentarios de los demás, porque tienen mucho sentido cuando luego los compañeros nos dicen, no estuvo en tus manos, hiciste lo que pudiste, trataste de cuidarte, o imaginen una intervención de un médico que no haya resultado o haya tenido un resultado desafortunado. También el recibir la validación de los compañeros, hiciste lo que pudiste, no había más recursos que tuviéramos a nuestras manos para rescatar a la persona, así es que, se puede experimentar arrepentimiento, remordimiento, pero, y recuerden, lo que queremos evitar es la emoción perturbadora. Bien, en la otra interpretación, que es la de valoración global, nos podemos preguntar, ¿hay evidencia de que las personas que no logran prevenir que un familiar se contagie son malas?
No hay evidencia, va a suceder y puede llegar, existe la probabilidad de que suceda. No se trata de convencernos de que nunca va a suceder, sino de ser realistas, de que existe la probabilidad de que eso suceda. Pero si eso sucede, no significa que sean unas malas personas. Hay que tener aceptación incondicional de sí mismo. No hay evidencia de que yo sea una mala persona. Sin embargo, me hubiera gustado haberlo prevenido. No cuestionamos sus deseos, no hay que cuestionar sus deseos, sus intereses. El que ustedes quieran estar protegidos, que quieran que su familia esté protegida, que quieran que ustedes mismos estén bien y no les pase nada malo, eso no se cuestiona. No vamos a cuestionar y no se van a cuestionar lo que ustedes quieren, lo que ustedes desean. Lo que cuestionaríamos es la idea absolutista, la exigencia, la irracionalidad, las creencias de necesidades absolutas o exageradas. Porque lo que buscamos no es sentir absoluta felicidad, eso es imposible. Lo que buscamos es que nuestra emoción no sea perturbadora, que sea una emoción negativa, pero que sea sana, para que me permita afrontar las circunstancias, mantener mi red social y aceptar un nivel apropiado de responsabilidad en este caso, pero no al grado de exagerarlo y de perturbarme con la culpa y de validar lo que otros me puedan decir para apoyarme y ayudarme. Estos solo son algunos ejemplos, pero a manera de resumen, recuerden, hay situaciones o adversidades en la vida que no podemos cambiar. Que lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de pensar para nosotros cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra emoción, de una emoción perturbadora cambiarla a una emoción sana. Si logramos tener una emoción sana, podremos tener conductas adaptativas. Bien, pues ya para concluir, dejarle lo que Reinhold Niebuhr decía, y es lo que comentaba hace rato como uno de los ejes de la terapia racional emotivo-conductual. Debemos intentar modificar las circunstancias desagradables que podamos cambiar, tener serenidad para aceptar las que no se pueden cambiar y la sabiduría necesaria para poder diferenciarlas. La clave, en términos muy generales, está en que sean conscientes de qué es lo que sí pueden cambiar y qué es lo que no. De lo que sí puedan cambiar, que hagan el esfuerzo por cambiarlo y que encuentren esa sabiduría para poder distinguir entre lo que sí se puede y lo que no se puede cambiar. Normalmente lo que sí podemos cambiar es nuestra manera irracional, absolutista y poco realista de ver las cosas. Si cambiamos eso, y practicamos ese cambio, podríamos lograr tener una mejor regulación de nuestras emociones. Bien, pues como en todos los videos, les dejo la línea de la vida, el número de la línea de la vida, el 01800-911-2000 del Centro de Atención Ciudadana de la CONADIC. Recuerden, las 24 horas del día, durante todos los días del año los pueden atender. Bien. Nuevamente muchas gracias. Este módulo es muy importante para poder regular el estado emocional y poder tener una mejor salud mental. Por lo pronto en este módulo, pues gracias. Estamos para apoyarles. Ojalá que este curso les esté siendo de mucha ayuda, ya sea para que puedan ayudar a otras personas o para que se puedan ayudar a sí mismas. Les deseo mucho éxito y sigo a sus órdenes.